Bueno, muy buenas tardes a todos, aunque no son unos buenos días, han sido días oscuros para la patria porque asesinaron al candidato Miguel Uribe, que no solo era el senador más votado del país, era el jefe de la oposición, pero ante todo era un padre, era un hijo, era un hermano, era un amigo, era un familiar más que no merecía los destinos que tuvo. No puede ser posible que la violencia en este país nos lleve a matarnos por la identidad política, por la forma como piensa el uno y el otro. Y por eso el día de hoy en este programa queremos rendir un homenaje y extenderles nuestro sentido pésame a la familia, a todos sus seres queridos que lo amaban. Les está tocando vivir este momento tan duro. Esto es inaceptable y hacemos un llamado para que el gobierno nacional le garantice los derechos políticos a todos los ciudadanos. No puede ser posible que no haya libertad de pensamiento, libertad de ideas, libertad para hacer política. Eso es inaceptable y por esa razón se le debe otorgar toda la seguridad a los precandidatos y candidatos presidenciales. Este tipo de asesinatos lo que buscan es generar miedo, callar a los candidatos. Es un atentado gravísimo contra la democracia y por eso rendimos un homenaje desde nuestro podcast Política para Todos a Miguel Uribe. Ojalá su legado trascienda. Son momentos muy oscuros para la patria, pero tenemos que estar unidos, no hay que tener miedo y es el momento de seguir adelante y buscar un verdadero cambio en Colombia. No podemos volver a las épocas oscuras que vivimos en los 90s y los 80s. Estos magnicidios no pueden volver a suceder y mucho menos que acallen a la oposición política de esta manera. Así que rendimos este sentido homenaje. El día de hoy serán las exequias de Miguel Uribe. El pueblo lo está acompañando y son momentos de muchísimo dolor. Pero el día de hoy queremos analizar dos temas principales. El primero, ¿cuál es el escenario político que viene para la centroizquierda, el centro, la centroderecha y la derecha en los próximos meses y qué va a pasar en las elecciones presidenciales? Lo que queremos es mostrar un poco cómo se están organizando, cómo se están alineando las fuerzas políticas y todo esto está relacionado con estos hechos tan dramáticos de Miguel Uribe. Y en segundo lugar, el presidente está avanzando en una alianza con el dictador Maduro. Esto nos parece gravísimo y está todo relacionado. La violencia, el narcotráfico y todo lo que está sucediendo en la frontera. Se habló de una zona binacional, así que vamos a entrar a analizar estos temas tan delicados. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué está pasando con el centro, con la centroderecha, con la derecha, y queremos que vean este gráfico en el cual mostramos las diferentes fuerzas políticas y queremos que vean por el lado del centro democrático lo que está pasando. A raíz de este lamentable asesinato de Miguel Uribe, surge la pregunta de qué va a hacer el partido, si va a ir a una consulta en octubre entre sus 4 precandidatos que son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Hoyos, o si lo que va a pasar es que deciden incluir más candidatos como Vicky Dávila, como Abelardo de la Espriella. No sé si algunos vieron que en la red social X, anteriormente Twitter, estuvieron enfrentados Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque ellos dos están buscando el guiño del presidente Uribe. Así que en este momento y con la nueva realidad de lo de Miguel Uribe, el presidente Álvaro Uribe Vélez debe tomar una decisión
de qué debe hacer el partido, si va a una consulta en el mes de octubre de su partido y si para el mes de marzo incluye a Vicky Dávila o a Abelardo de la Espriella, o si deciden mediante el dedazo escoger un candidato, no sabemos, pero todos estos 6 candidatos se están peleando por el visto bueno del presidente Uribe. ¿Y por qué también lo hacen? Y vimos lo que pasó el 7 de agosto pasado. Con la sentencia en primera instancia contra el presidente Uribe salieron muchas personas a marchar a favor de su libertad, a apoyarlo, pero eso demostró que tiene un importante caudal político. Y además, con lo sucedido con Miguel Uribe, pues obviamente el uribismo está más fortalecido porque se siente bajo ataque, así es como lo está viendo muchas personas que consideran que la sentencia de esa juez es una persecución que debería ser inocente, y esto lo que hace es fortalecer a la derecha del país, y por eso en este sector se están peleando Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, ellos dos van por firmas, e igualmente están los precandidatos. Así que es la primera decisión que tiene que tomar el Centro Democrático: se hace una consulta de su partido en octubre, y la segunda es si, en caso de hacerlo, si hace una segunda consulta en marzo para elegir el que sería el candidato de la centro derecha. En eso están, en ese bloque. Pero en el centro y centro derecha se están dando reuniones. Vemos 3 bloques principales, y uno es el que están liderando desde el Partido Conservador, Efraín Cepeda y Nadia Ablel, desde el Partido de la U, sus 2 presidentes, desde el Partido Liberal César Gaviria, y desde Cambio Radical ha sido invitado el presidente del partido, y ellos están conversando porque quieren tener un candidato que represente a estos partidos políticos, porque ellos sienten que las elecciones pasadas pues no han tenido mucha participación y quieren algún candidato. Y ahí nosotros identificamos algunos tentativos, como por ejemplo del Partido Conservador está Efraín Cepeda, del Partido Liberal está Mauricio Gómez, que es cercano a César Gaviria y a los Char en Barranquilla. Está Germán Vargas Lleras de Cambio Radical. No sabemos si finalmente Cambio Radical se monte o no en este bloque de partidos para elegir un candidato. El Partido de la U, que tiene una influencia muy grande de Dilian Francisco Toro, también está participando, y Enrique Peñalosa podría ser el candidato de este partido. Ya cuando llegó a la alcaldía de Bogotá, la U lo acompañó, y este podría ser un mecanismo para que Peñalosa participe. Además, él dijo que no iba a recoger firmas en esta oportunidad. Así que desde este bloque, liderado por César Gaviria, quieren una consulta y escoger un candidato. Simón Gaviria también está siendo un moderador y ha hablado con distintos actores de estos partidos, y no solo quieren un candidato, sino que hablan de una consulta amplia e invitan al Centro Democrático. También están teniendo contactos con el nuevo liberalismo y les gustaría un frente amplio, pero es importante tener en cuenta otros actores que están buscando una candidatura por firmas, como son Mauricio Cárdenas, como es Juan Daniel Oviedo, como es David Luna. Ellos son cercanos, por ejemplo, al conservatismo Cárdenas, David Luna, Cambio Radical, Oviedo al Centro Democrático, y si se da una consulta amplia, ellos estarían dispuestos a participar. Y finalmente, los exgobernadores y el exalcalde de Bucaramanga están adelantando una consulta entre sus 4 candidatos, que es Aníbal Gaviria de Antioquia, Juan Guillermo Zuluaga del Meta, Héctor Olimpo de Sucre y Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga.
Este bloque, que representa a exalcaldes y exgobernadores, quiere tener un candidato de peso. Ellos consideran que tiene un capital político importante y por esa razón quieren participar y quieren tener una consulta. Así que estamos en un escenario en el cual, si se alinean estos tres bloques, en marzo podríamos ir a una consulta de estos tres bloques, que se podría decir que son los partidos tradicionales, el bloque de los exalcaldes y exgobernadores y los independientes por firmas, que no tendrían problema en caso de ganar una consulta, tener el aval de los partidos tradicionales y de los alcaldes y gobernadores. Esto sería interesante para unificar el centro y la centroderecha y tener un candidato. No sabemos si el centro democrático y lo que denominamos la derecha también termine uniéndose con este sector de centro y de centro derecha. Posiblemente no, pero puede pasar lo que ocurrió en el 2022, que el Centro Democrático y ellos llegaron con su candidato, después como Rodolfo les ganó, pues terminaron adhiriendo a la candidatura de Rodolfo. En este caso podría ocurrir algo similar, que a primera vuelta presidencial llegue un candidato de la derecha, que sea los del Centro Democrático, Vicky o Abelardo, un candidato fuerte del centro derecha, y que si gana en primera vuelta, pues unifique todo este bloque del centro derecha y la derecha. Igualmente, vemos el centro y mencionamos a Sergio Fajardo, que él hizo hace poco una alianza con el Nuevo Liberalismo para lanzar una lista al Congreso de la República en coalición, y va Dignidad y Compromiso, que es el partido de Fajardo y de Jorge Enrique Robledo, el Nuevo Liberalismo en cabeza de Juan Manuel Galán, está el partido Mira. Entonces ellos van a lanzar una lista al Congreso, una lista unificada, pero en cuanto a la candidatura presidencial, Sergio Fajardo está diciendo que él va en solitario, que él está haciendo la tarea y por ahora no hay una consulta entre el Nuevo Liberalismo y el fajardismo o este partido de Dignidad y Compromiso. Sin embargo, el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, también está teniendo conversaciones con el bloque de los partidos tradicionales, el Conservador, Lado Liberal y Cambio Radical. El tema es que si ya tienen una alianza para lanzar unas listas al Congreso, al Senado y a la Cámara, pues lo que uno pensaría es que ellos deberían definir un candidato presidencial, que podría ser Sergio Fajardo o Juan Manuel Galán. ¿Qué pasa con Juan Manuel Galán? Que en el Nuevo Liberalismo hay dudas, porque como su hermano es el alcalde de Bogotá, el alcalde no ve con buenos ojos que su hermano sea el candidato presidencial. ¿Por qué? Porque acusan al partido Nuevo Liberalismo de ser una empresa familiar. Vamos a ver qué pasa, pero Fajardo lo que ha dado a entender es que las elecciones del 2022 tuvo una muy mala experiencia con lo que trataron de hacer, de aglutinar el centro, donde estaba el Partido Verde, donde habían distintos candidatos, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle. Al parecer eso salió mal y él decidió que no quiere apostarle a eso y que él va como candidato independiente, y esto es lo que denominamos el centro-centro. Y tenemos un bloque de izquierda que es la centroizquierda, donde está Claudia López, que renunció al Partido Verde y está recogiendo firmas por un movimiento que se llama Imparables, pero ella se le ve primero en solitario, pero en segundo lugar ella está promoviendo el antiuribismo y el antipetrismo. No sabemos si esa estrategia electoral le vaya a funcionar, porque al parecer estas elecciones van a ser más bien de petrismo con antipetrismo, y ella está quedando por fuera de esos bloques, porque parece que el petrismo no le gusta
no la quieren, pero el antipetrismo tampoco. Ella trata de decir que es el uribismo y trata de desmarcarse de eso, pero no sabemos si esa estrategia le vaya a funcionar. Y ahí está el Partido Verde, Alianza Verde, que está muy fragmentado. No sabemos qué vaya a pasar, seguramente no se van a poder poner de acuerdo porque tienen unas facciones que difícilmente se pongan de acuerdo. Está JP Hernández, que sabemos que es casi de centro derecha. Está Camilo Romero, que sabemos que es petrista. Está Mauricio Armitage, que trata de ser de centro moderado, centro izquierda, podría tender puentes, pero no sabemos si el partido le vaya a dar el aval a alguno de ellos. Es posible que por sus divisiones internas al final decidan que el partido apoye libremente a cualquiera. Así que este es el escenario que estamos viendo para el 2026 de lo que denominamos el centro, la centroizquierda, la centroderecha y la derecha. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se logran organizar. ¿Por qué? Porque la izquierda está más organizada. ¿Cuál es la estrategia? El pacto histórico va a una consulta en octubre donde hay varios candidatos, pero los principales son Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y María José Pizarro. Hay otros como Muhammad, pero es posible que de esos tres que les mencionamos, o gane Quintero o gane Bolívar y ese sea el candidato del pacto histórico. Pero Petro quiere un bloque amplio, un frente amplio, y por eso quiere que en marzo se haga una consulta más amplia con la centroizquierda, y ahí es que aparecen candidatos como Roy Barreras, como Juan Fernando Cristo, como el ex canciller Murillo, como Mauricio Liscano. Así que la izquierda está un poco más organizada, ya se sabe que se organiza el pacto histórico con un candidato en octubre y después en marzo hacen una consulta más amplia para tratar de aglutinar al centro, a la centroizquierda y a la izquierda. Pero por el lado de la derecha, centroderecha y el centro de Fajardo, pues no está todavía claro cómo se van a unir. Pero nuestra tesis es que llegue un candidato fuerte de la derecha, del Centro Democrático Abelardo y Vicky, que se defina en marzo en una consulta, y en segundo lugar un candidato que sea de un frente amplio de partidos políticos tradicionales, de exgobernadores y exalcaldes y los que van por firma, que ellos hagan una consulta en marzo y elijan un candidato. Y ahí tendríamos un escenario de tres fuertes candidatos que se enfrentarían en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa, pero pues lo cierto es que no está muy organizada aún la derecha, ni la centroderecha, ni el centro. Esto cambia permanentemente. Hay aproximadamente 50, 70 candidatos, ahí incluyen a mucha gente, pero vamos a ver qué pasa. Finalmente, toquemos el segundo tema y es la relación de Venezuela y Colombia. Petro está empecinado en aliarse con Maduro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decidió adoptar una posición mucho más fuerte contra Maduro. Tiene una recompensa de $50 millones por Maduro y además aprobó una orden ejecutiva para poder actuar contra los carteles del narcotráfico. Y como en Venezuela está el cartel de los soles, cuya cúpula es Maduro, Diosdado Cabello, el ministro Padrino, pues esa orden ejecutiva es una amenaza contra Venezuela y Petro decidió que se va a meter en esa pelea y anunció que primero crea una zona binacional que no sabemos bien cómo va a funcionar y para qué es. Dicen que es para fortalecer la paz en la zona, pero en esos sectores operan grupos ilegales como el ELN, como la Segunda Marquetalia,
carteles de la droga. Así que ese tema de la paz, de unificar los ejércitos, de tener cooperación, pues no está muy claro. Pero el día de hoy y el día de ayer el presidente Petro dio un discurso en el cual dijo que hay una amenaza extranjera de los Estados Unidos contra Venezuela, contra un país bolivariano, y que eso es una amenaza contra toda Latinoamérica, que eso va a ser como Gaza, el bombardeo de Gaza, y se está oponiendo y se está alineando con Maduro, y está hablando de fusionar los ejércitos. Maduro salió el día de ayer en un video a decir que los ejércitos se tienen que unir, que tienen que operar en la zona. Petro está hablando que es solamente una cooperación, pero que hay un tema importante en materia de inteligencia, pero la verdad esto es muy grave, porque Maduro es un dictador, se robó las elecciones de Venezuela y el presidente Petro cada vez se está acercando más al régimen de Venezuela y no sabemos esto a dónde nos va a llevar, pero nos está aislando de un aliado estratégico como lo es los Estados Unidos, y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la estrategia de paz total de Petro pues no ha funcionado para nada, y lo único que ha hecho es fortalecer a grupos ilegales como el ELN, como la Segunda Marquetalia, que operan en la frontera, operan parcialmente en Colombia, pero también en Venezuela. Y el tema de la Segunda Marquetalia es muy grave. ¿Por qué? Porque es la disidencia de las FARC. Sabemos cómo se creó. En la negociación de paz se crearon unas disidencias, pero a eso se sumaron Santrich e Iván Márquez, y lo que están diciendo fuentes de inteligencia es que Iván Márquez no solo no está muerto, sino que está en Venezuela, que está protegido, y al parecer sería el actor intelectual del asesinato de Miguel Uribe. Entonces la pregunta es ¿a qué estamos jugando con esto de la paz total? ¿Para qué nos estamos alineando con el ejército de Venezuela, el ejército bolivariano, con Maduro? ¿Esto para qué es? ¿Qué quiere Petro con esto? A mí me parece una amenaza gravísima para la soberanía de nuestro país. Nosotros no tenemos por qué crear una zona binacional con Venezuela, con un régimen terrorista, narcotraficante, para absolutamente nada. Petro ha salido a defender a Maduro, a decir que es que él ha cooperado y ha ayudado contra el narcotráfico, y eso obviamente es falso. Como mencionamos, el cartel de los soles, según los Estados Unidos, quien lo encabeza es Maduro, y tienen una recompensa de $50 millones. Así que Petro no sé qué es lo que pretende, defender la gran patria de Bolívar, la gran Colombia. Esto la verdad no nos va a llevar a ningún lado, y esto lo que va a hacer es aumentar la violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque la paz total ha fortalecido estos grupos ilegales, como mencionamos, la Segunda Marquetalia, el ELN, que se están tomando regiones como el Catatumbo, y esto es muy grave porque estamos perdiendo soberanía. Y las negociaciones no son serias, no hay ni siquiera un marco jurídico para la paz total. Petro mencionó hace 2 días que ya había iniciado negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar. ¿Bajo qué marco jurídico? Así que lo que está en riesgo es el Estado de Derecho, la seguridad de todos los colombianos, y esta aventura bolivariana de Petro parece ser muy grave. Nosotros no tenemos nada que estar haciendo con Venezuela. Pueden tener relaciones diplomáticas por ser países vecinos, pero hasta ahí. Pero arriesgar nuestra relación con un actor estratégico como Estados Unidos es algo muy grave. Y surgen muchas preguntas. ¿Qué es lo que quiere hacer Petro? ¿Cómo es esa alianza de los ejércitos que quiere crear? ¿Cómo es esta zona binacional?
¿Quién va a cuidar las fronteras? ¿Qué pasa con los carteles que operan en esa región? ¿Qué pasa con el ELN? ¿Qué pasa con la segunda Marquetalia? Iván Márquez sí está protegido por Maduro, está en Venezuela. El ministro de Defensa en radio el día de hoy salió a decir que no sabían en qué país estaban, pero sabían que estaban en un país extranjero. Además, Petro, cuando habla de Iván Márquez y de Santrich, dice que hubo un entrampamiento, que Santrich lo que iba a hacer era exportar libros de poesía a México. Hay muchas preguntas inconclusas y esto además sumado a que al parecer el atentado de Miguel Uribe proviene de Venezuela, de la segunda Marquetalia, que fue una orden de Iván Márquez, pues es muy grave. No sabemos Petro a qué está jugando, pero esto no es nada bueno para la patria. Ojalá se aclare este tema, pero creo que las relaciones con Estados Unidos se van a complicar muchísimo. Además, viene una desertificación por todo el tema de la droga, porque el gobierno, la lucha contra el narcotráfico, pues la paz total no ha servido y lo único que han crecido son los cultivos de droga a récords altísimos y Petro lo único que dice es que ellos han incautado la mayor cantidad de droga de la historia, pero cuando eso se compara con el crecimiento de los cultivos de droga versus las incautaciones, pues en la realidad lo que crece es el narcotráfico y este negocio, y eso al final es la ilegalidad. Se está perdiendo el Estado de Derecho, y más si nos aliamos con un dictador como Maduro. Les agradecemos a todos por este 8º capítulo de Política para Todos y nuevamente rendimos un homenaje a Miguel Uribe, que fue terriblemente asesinado. Hasta luego a todos y suscríbanse a nuestro canal.